En la antigüedad, uno de los dones más valorados por los hombres, aún entre no creyentes, era la sabiduría. Me refiero a la forma de pensamiento que permite aplicar los conocimientos de forma adecuada, lógica y siempre para el beneficio de los muchos. El hombre y la mujer sabios son aquella clase de seres humanos que da gusto hablar con ellos. Por lo general tienen una visión tan clara de la vida que deseamos simplemente aprender de esa sabiduría. Lo que acabo de expresar no necesariamente tiene que ver con la capacidad intelectual que alguien pueda tener, es decir, qué tanto conoce sobre algún o algunos temas particulares de la vida cotidiana y en áreas específicas del saber como las ciencias, las artes, la matemática, la filosofía e inclusive la teología. Pero aunque para ser sabio se requiere vastos conocimientos, el conocimiento por sí solo no puede dar sabiduría. Un ejemplo de la sabiduría en el Antiguo Testamento que podemos usar como ilustración para el presente sermón es la vida de Salomón, un hombre que entendió el secreto de la sabiduría. Y si usted lo recuerda bien, este hombre, en la primera ocasión que Dios le aparece y le dice, pídeme lo que quieras, Salomón entiende la importancia de la sabiduría y dice, Señor, yo te suplico que me ayudes para gobernar este pueblo que es numeroso como el pueblo que está a la orilla del mar. Mi padre lo gobernó, pero ahora yo para gobernarlo necesito que tú me proveas de ese tipo de sabiduría que es necesario para gobernar a tu pueblo. Salomón comprendió que simplemente no era suficiente tener un buen ejército, tener buenos consejeros, tener un músculo financiero fuerte para regir aquella tierra, sino que este hombre entendió que la necesidad de poder gobernar con todos aquellos dones mentales y espirituales que Dios le podía dar, y eso fue lo que pidió y eso recibió. Y el añadido fue glorioso porque Dios le dio fortunas en abundancia. Y si Salomón se hubiese manejado con una piedad maravillosa al pueblo de Israel, quién sabe hasta dónde hubiese podido llegar. Pero el tema está en que el pecado invadió a Salomón y el pecado nubla aún el juicio de los hombres más sabios, aun cuando hayan sido escogidos para salvación. Este don divino de la sabiduría es un bien escaso en nuestro tiempo. Nuestro tiempo se caracteriza por la insensatez general, en donde al parecer las emociones y las pasiones, es decir, aquello que se percibe o experimenta, ha tomado el lugar de lo que se debe saber o lo que se debe vivir, lo que se debe procesar como una reflexión profunda que tenga como base la palabra de Dios. En este tiempo, la sociedad posmoderna aborrece todo aquello que implica un esfuerzo mental o que requiera una evaluación moral y espiritual de lo que nos rodea, y se limita a dar sentencias inmediatas sobre lo que le produce sensaciones de gozo aquí y ahora, o una solución rápida a aquellas cosas que los perturba, pero sin considerar las consecuencias futuras de sus actos. A diferencia de esa sociedad irreflexiva y aún de una clase de cristianismo sensual, es decir, basado en lo que se siente y lo que se ve, el verdadero creyente está llamado a la búsqueda de la sabiduría espiritual que viene del Señor Jesucristo y nos es dada por el poder del Espíritu Santo obrando en nuestros corazones. Esta sabiduría nos permite comprender el Evangelio, y no solo eso, sino que también nos ayudará a vivir de tal manera que glorifiquemos al Señor con todas nuestras acciones en la vida. Hoy vamos a continuar con nuestra serie sobre la primera carta a los Corintios y vamos a iniciar el estudio del capítulo 2, en donde seguiremos con el tema de la cruz de Cristo, poder, sabiduría y redención. Y quiero invitarlos a leer el texto base de nuestro sermón dominical de hoy,
que encontramos en 1 Corintios, capítulo 2, versículos 1 al 5. 1 Corintios, capítulo 2, versículos 1 al 5. Dice la palabra del Señor: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve con vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Este pasaje de la Biblia se encuentra dentro de esta gran sección que nos viene presentando la salvación en Cristo desde la cruz, como la mayor muestra de poder y sabiduría de Dios y como la única forma de redención posible y eficaz para aquellos que Él ha escogido desde antes de la fundación del mundo. En primer lugar, leemos que el apóstol Pablo, como hombre sabio, aprendió una preciosa lección de parte del Señor que lo condujo a llegar a Corinto, no tratando de presentar el evangelio con lo que él define como excelencia de palabra de sabidurías, sino hablando de Cristo de tal manera que podemos apreciar el enorme contraste entre lo que debemos proclamar y lo que muchas veces predicamos. Un segundo aspecto a tratar tiene que ver con la forma como nuevamente se presenta el poder de Dios en la Escritura, no como una acción visible, sino con la demostración que hace el Espíritu Santo de una forma en que en ocasiones es invisible a nuestros ojos o simplemente no podemos definir. El tercer y último encabezado de nuestro sermón tratará sobre el resultado de la fe de los hijos de Dios que se produce cuando el Espíritu mismo es quien opera en las almas por encima de las ideas cerradas de todo ser humano que se acerca al Señor, pero buscando lo suyo antes que la gloria eterna. Estos tres sencillos aspectos vamos a predicarlos en nuestro sermón dominical de hoy e iniciaremos hablando de la sabiduría del Señor nos enseña a confiar en Él aún en medio de aparentes derrotas. Versículos 1 y 2. El apóstol Pablo empieza diciendo: hermanos, así que cuando fui a vosotros para anunciarlos el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras. Si nosotros hacemos un poco de historia del ministerio de Pablo en Corinto, Corinto fue la segunda ciudad en donde más tiempo estuvo el apóstol Pablo plantando una iglesia. La primera fue Éfeso, donde estuvo aproximadamente 3 años. Pero en Corinto duró 1 año y medio, 18 meses, si no nos equivocamos. Pero antes de llegar a Corinto, si usted abre el libro de los Hechos en el capítulo 17, para los que apuntan, voy a leer solo el versículo 34 como un resumen de todo lo que había ocurrido en aquel lugar. El versículo 34 dice: mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Damaris y otros con ellos. Entonces, aparentemente hubo una derrota para Pablo en Atenas. ¿Por qué lo decimos? Porque es muy probable que Pablo, después que le respondió con argumentos bíblicos a los filósofos que se encontraban allí, unos epicúreos, otros estoicos, y el apóstol Pablo le responde. Probablemente tal vez muchos de ellos se rieron de Pablo, y todos sabemos lo duro que es para un ser humano la burla, sobre todo cuando lo que se está proclamando es la verdad. Pablo no era ningún neófito. Para muchos el hombre más brillante de toda la historia, Pablo, el apóstol Pablo, el pequeño Pablo. Y este hombre sufre aquella aparente derrota en Atenas.
sale de aquel lugar. ¿Y qué podríamos hoy en día decir sobre estas situaciones? Una derrota por el piso y demás. Pero Dios en su providencia había permitido que esto ocurriera así. Ahora bien, no todos los comentaristas bíblicos están de acuerdo en decir o en llamarle una derrota a aquella situación que ocurrió en Atenas. Yo cada vez me convenzo más de que sí fue un traspiés personal para Pablo, porque Dios jamás pierde. Pero sí pudo haber una especie de traspiés personal en la vida de él. Y saliendo de Atenas, recordemos lo que era Atenas, era como la cumbre del pensamiento, el lugar donde se reunían los intelectuales, el lugar donde los filósofos aparecían con las mejores propuestas, con las mayores hipótesis, con las nuevas teorías del conocimiento. Es decir, era un lugar en donde todo sabio y entendido hubiese querido estar en un momento determinado de su vida, exponer. Sería como una gran universidad en nuestro tiempo. Era el lugar ideal. Y recuerden que dice que los hombres en Atenas no se interesaban en otra cosa sino en escuchar algo nuevo. Pero Pablo no les llevó algo nuevo, les llevó el Evangelio, les llevó la palabra del Señor. Bueno, en esa providencia oscura, Pablo sale seguramente triste y se va para Corinto. Hechos capítulo 18, llega a aquel lugar y si usted recuerda, se encuentra con dos personas que también seguramente han sentido el peso de una derrota en sus vidas, Aquila y Priscila. Y ellos vienen expulsados de Roma porque habían expulsado a todos los judíos de aquel lugar y cuando llegan a Corinto se encuentran con Pablo, una tremenda sociedad de 3 personas tristes. Sí, se llegan allí, pero por la misericordia de Dios ellos creen, se establecen en aquel lugar y Dios en su misericordia le da a Pablo la promesa de que en aquel lugar él tenía muchísimo pueblo y se empieza a plantar y termina plantándose una de las iglesias más importantes, la iglesia de los Corintios o los Corintios. Ahora bien, la actitud de Pablo en este momento de la historia, lo que leemos en este primer versículo, es la de un hombre que al parecer su fe ha sido renovada por el Señor. Y usted dirá, ¿cómo? ¿Cómo es posible que Dios renueve la fe de un hombre a través de una dura derrota como la que habría sufrido en un momento determinado de la vida? ¿O es que acaso la Escritura no dice que la vida del creyente es de triunfo en triunfo y de victoria en victoria? A veces somos como ligeros en interpretar lo que la Escritura dice. Estamos en un mundo caído en donde muchas veces vamos a tener traspiés en nuestras vidas, en donde vamos a ser golpeados duramente, incluso siendo creyentes. Los creyentes no somos hombres y mujeres a prueba de dolor, a prueba de derrotas, a prueba de tristezas, ni siquiera a prueba de bullying. Los creyentes somos seres que sentimos y que probablemente vamos a tener duros momentos en nuestra vida, en todos los aspectos de nuestra vida, pero esas situaciones particulares no significan necesariamente que Dios nos ha dado la espalda o que Dios nos ha rechazado. Lo que pueden estar significando es que necesitamos renovarnos en la presencia de Dios. Y es lo que parece decir, lo que nos sugieren estos primeros versículos. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencias de palabras o de sabiduría. Es decir, el apóstol Pablo estaba entendiendo realmente que necesitaba entrar más a la presencia de Dios, que necesitaba conocer más a Dios, que necesitaba que todos los planes que él de aquí en adelante como apóstol del Señor tuviera, los llevara delante de Dios, no para que Dios los aprobara, sino para que Dios dijera qué iba a hacer. Me gustó algo que leí en estos días en donde dice, Señor, si mis planes no son tus planes, destruye mis planes. Cuán difícil es decir eso, ¿cierto?
No, todos nosotros trazamos planes, voy a hacer esto, y Dios en un segundo puede desarmar absolutamente todo lo que tenemos planificado. La pregunta es, ¿eso es bueno o es malo? Seguramente es muy bueno, porque nadie puede hacer las cosas en la vida mejor de lo que Dios las hace. El problema está en que en este mundo donde el yo soy más importante que todo, en este mundo donde eso creemos, nos duele cuando Dios nos habla de muchas maneras a través de su palabra y de esas circunstancias en donde vuelve pedazos nuestra vida para que tengamos que hacer la voluntad de Él y no la voluntad nuestra. Claro que es un mensaje impopular, pero es la manera como Dios opera. Es lo que Dios nos enseña en nuestra vida. Cuando fui a vosotros, hermanos, ya no fui con excelencia de palabras. Si nosotros analizamos el discurso de Hechos capítulo 17 en Atenas de Pablo, notamos que Pablo usa una serie de recursos retóricos, es decir, una manera de hablar muy elaborada, muy hablada. Sí, de hecho, trata de agarrar a los atenienses en su propio pensamiento. Veo que vosotros sois muy religiosos, cuando por dentro su corazón ardía por la idolatría de aquellos hombres. Y ve un lugar en donde está escrito a Dios el desconocido, y dice, yo vengo a hablarles de ese Dios, del Dios que no conoce, el Dios que ha creado el cielo y la tierra. Elaboró una argumentación muy fuerte, recursos de la retórica. Acuérdense, la retórica era la capacidad de hablar de manera convincente, pero en último terminó no importándole si decían la verdad o no. Lo importante era convencer. Y en ese momento seguramente a aquellos hombres la verdad les pegó muy fuerte. Y fue por la razón por la que Pablo ahora empieza a valorar más su discurso y dice, tengo que proclamar es el testimonio de Dios, no con excelencia de palabras o de sabiduría. No puedo hacer eso. Tengo que proclamar solo a Cristo. Mire lo que dice el versículo 2. Nos habla de la esencia del mensaje de Pablo, la cual es la esencia de todo el mensaje de la Biblia. Versículo 2. Tal vez es el corazón de toda esta realidad. Pues me propuse, mire lo que hay una decisión profunda interna del corazón de este hombre, de un hombre de Dios que dice, me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Vayamos por parte. Aquí no es desechar el conocimiento porque el conocimiento no sirve. No, Dios no opera de esa manera. El conocimiento es importante. Las formas de conocimiento son importantes. Saber hablar es importante. La cultura general es importante. Conocer es importante. Pero lo que está diciendo el apóstol Pablo es que el centro mismo del evangelio es Jesucristo. Miren, los pastores nos podemos parar aquí en este púlpito, cualquiera de los pastores, y podemos proclamar con palabras muy elevadas la verdad del evangelio, pero si Cristo mismo no está en el centro del evangelio, nuestro mensaje es inútil, no sirve de absolutamente nada. Me gusta un ejemplo que da uno de los pastores del ministerio de John MacArthur, que dice que alguna vez tomó un vuelo y al lado de él se sentó una pareja de personas mayores, y él les presentó el evangelio. Y él dice que en su corazón pensó que lo había hecho de la mejor manera. Y cuando les habló sobre congregarse y demás, las dos personas le dijeron, ¿sabes qué? No estamos muy interesados. Y él preguntó, ¿pero por qué? ¿Cuál es el error? Y dice que revisando, dice, bueno, el que convierte es el Señor, es cierto, pero ¿en qué me he equivocado yo? Y dice que notó que en su discurso presentó el evangelio de manera demasiado técnica. Me refiero a que
presentó más un sistema que a una persona. Y el Evangelio no es un sistema, es una persona, es Cristo. Su obra, su vida perfecta, su obra en la cruz del Calvario, su crucifixión, su muerte y sepultura, su resurrección de entre los muertos al tercer día, su ascensión a los cielos y el poder del Espíritu obrando en cada corazón para llevarnos a sus pies. Cristo es el centro del Evangelio. ¿Por qué fracasan todos esos proyectos de evangelismo explosivo y demás? Porque presentan un sistema, un sistema. Tú eres un pecador, como eres un pecador estás separado de Dios, como estás separado de Dios necesitas a Cristo, como necesitas a Cristo tienes que abrir tu corazón para que Cristo entre y ya se empezó a desdibujar absolutamente todo. Decisionismo, 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 pero jamás hay una entrega de la persona a Cristo. Jamás, porque no conocen al Cristo de la Escritura. Pablo comprende toda esta realidad y dice, no, mi proclamación tiene que ser del mensaje de Cristo. Cristo mismo tiene que estar en el centro porque Cristo es el bendito Evangelio. Ahora bien, un segundo aspecto que quiero tratar es que el poder de Dios opera por su Espíritu en nuestra alma de forma invisible, acercándonos definitivamente a Cristo y manteniéndonos en Él. Los versículos 3 y 4 son especialmente hermosos. Dicen, y estuve entre vosotros. Miren cuánta humildad de un verdadero apóstol que había visto al Señor Jesucristo. Y estuve entre vosotros con poder, fuerza y confesión positiva, con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Un hombre, insisto, tal vez el hombre más brillante que ha pisado la tierra, Pablo, dice que estuvo entre ellos con debilidad y temor y temblor. El hombre más brillante sobre la tierra, dicen los que han hecho algunos estudios sobre la persona de Pablo, que era un bastante pequeño de estatura. De hecho, Paulus parece significar el pequeño, calvo, con un problema, con un aspecto físico no muy agraciado, una cantidad de enfermedades, posiblemente sus ojos no se veían bien, se veían un poco grotescos, por eso en alguna de sus cartas dice, yo sé que aun si ustedes hubieran podido, me hubieran dado vuestros propios ojos. ¿Se acuerdan de esa parte? Por el problema de los ojos de Pablo. Y en otra carta dice, miren con cuán grandes letras escribo. Eso no es una metáfora, es que seguramente no veía muy bien y la letra que tenía que hacer el apóstol Pablo para que él mismo entendiera era una letra grandota. O sea, miren la situación de este hombre. A veces los jóvenes dicen, yo quiero ser como Pablo, pastor, sí. No te creo mucho, pero bueno. Su forma de hablar, algunos decían que saltaba de un lugar a otro y que hacía uso inadecuado de los recursos retóricos de la predicación. Tal vez no era tan espectacular como los sofistas griegos. Tal vez la exposición de los sofistas griegos era más fluida, aunque estuviese lleno de veneno. Algunos le atribuían las fallas retóricas, aunque eso no era verdad. Realmente en los escritos de Pablo nosotros notamos el estricto orden que usa, incluso algunas veces en argumentación rabínica muy clara. Insisto, tal vez el hombre más brillante que ha pisado la tierra. Pero entonces este hombre que dice, estuve entre vosotros con mucho temor y temblor, sabía que su misión, la misión de apóstol, no era una misión fácil y que en últimas era Dios el que respaldaría o terminaría definitivamente con la obra que él estaba haciendo en aquel lugar. Y si algo no quería hacer el apóstol Pablo, era dejarlo todo a su propio esfuerzo. Él quería que Dios fuera glorificado en aquel lugar. Y por esa razón este hombre
hace un ajuste definitivo a la presentación de la verdad, como decíamos en el versículo 2. Ahora Cristo es el centro de su discurso. No significaba que antes no lo fuera, sino que ahora Cristo empieza a brillar más en el discurso de Pablo, en lo que empieza a decir. Es mucho mejor ahora porque es como si Cristo fuera pintado, dibujado a lo vivo. Me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Cristo crucificado. Eso está a tono con lo que dice, ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Cristo es el centro del mensaje. Pero toda esta sección termina diciendo que no fue con esas palabras de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Nosotros preguntamos, ¿eso a qué se refiere? Entiendo que en nuestro tiempo de hoy, en la sociedad del yo sentí, el yo vi, el yo percibí, en la sociedad esta, en donde tanto se ha desdibujado el poder del Espíritu Santo, la acción del Espíritu sea presentada de una manera equivocada. Hay muchos que creen que la obra del Espíritu es cuando hay mucha gente que se cae en un lado, en una iglesia, o cuando hay un desorden terrible en una iglesia. Eso no tiene nada que ver con el poder del Espíritu Santo de Dios. La acción del Espíritu inicia cuando Él opera la salvación en el corazón de los hombres que ahora son llevados al arrepentimiento. El Señor los llama con llamado irresistible a aquellos que desde antes de la fundación del mundo hemos sido escogidos y nos hace creer el Evangelio. Eso es una obra tan poderosa que no hay nadie en el mundo que pueda hacerla. Solo el Espíritu Santo de Dios, solo el Santo Espíritu de Dios puede dar nueva vida a un corazón muerto. Solo Él. A eso se refiere cuando habla de demostración del Espíritu y de poder. La predicación de Pablo ahora estaba llena del poder del Espíritu Santo de Dios en una dimensión nunca antes vista. ¿Por qué? Porque había conversiones, había casos reales y no dependían de lo que Pablo pudiera hacer, sino del poder del Espíritu Santo de Dios obrando en el corazón de cada creyente, de cada uno de los que era llamar y transformando las vidas. Es muy doloroso cuando nosotros vemos en una iglesia que supuestamente está llena del poder de Dios y no nos hablan de otra cosa sino de la obra del Espíritu y que el Señor Todopoderoso está haciendo milagros, no sé qué. Pero cuando vemos las vidas, no vemos vidas transformadas, no vemos vidas nuevas, no vemos creyentes de verdad. Entonces, la conclusión a la que podemos llegar es que lo que ellos dicen que el Espíritu está haciendo en aquel lugar es falso. No, nosotros estamos llamados a ver la obra del Espíritu Santo en cada corazón y es una obra que no alcanzamos a ver con nuestros propios ojos. Nosotros queremos muchas veces ver que Dios haga no sé qué cosa que nosotros mismos le imponemos al Señor y Dios no está dispuesto a hacer lo que nosotros le imponemos, sino que el Dios soberano hace lo que Él quiere hacer en los corazones. Y si por algo tenemos que orar los hijos de Dios, es porque Dios obre con ese poder invisible en los corazones. Miren, yo creo que he dicho no sé cuántas veces o he puesto el mismo ejemplo. La acción del Espíritu Santo de Dios es una acción del Dios Todopoderoso que no alcanzamos a percibir nosotros con nuestros ojos mortales. ¿Acaso el Señor Jesucristo no dijo, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, pero no sabes ni de dónde viene ni a dónde va? Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Qué hay psicólogos? ¿Puedes explicar o pueden explicar cómo es posible que un perfecto pecador el día de hoy sea lo peor de lo peor de lo peor y en unos cuantos días esté adorando al Señor,
llorando arrepentido de sus pecados y queriendo vivir de acuerdo a lo que Dios lo llama a que viva? No hay manera de explicar eso. Y nosotros no vemos que en una noche aquel pecador se dobló, se transformó. No, no sabemos. Como dice aquel himno, no sé por qué la gracia del Señor un día me alcanzó. Solo nos alcanzó y punto. Ahora, yo he hablado de un perfecto pecador, pero póngale su nombre o ponga el mío. Es exactamente igual. ¿Acaso podemos saber por qué razón el Dios Todopoderoso nos transformó o cómo obró en nuestro corazón? No lo sabemos. No lo sabemos. Y ahora el apóstol Pablo dice, miren, mi predicación no fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Entiendo que la predicación de alguna manera tratamos de persuadir para que corran a los pies de Cristo, vengan a los pies de Cristo, pero no con humana sabiduría. No hay un argumento humano como muchos quieren hacer creer al hombre para que las personas vengan a los pies de Cristo. ¿O sí? Tal vez hoy en día se trata de falsificar el evangelio con cosas como ven a Cristo y todos tus problemas serán solucionados. Ven a Cristo y tendrás más dinero. Ven a Cristo y saldrás de las deudas. Ven a Cristo y serás sanado. Ven a Cristo. Ven. La palabra de Dios no va en esa dirección. El llamamiento que el Dios Todopoderoso hace no es una negociación, es una imposición. Ríndete a los pies de Cristo. Es lo que nos dice la bendita palabra del Señor. Ríndete porque Él es el Rey. Ven a los pies de Cristo. No hay opciones. Es lo que nos dice la palabra del Señor. No hay posibilidad alguna, mis amados hermanos, que nosotros podamos tratar de negociar con Dios. Si yo te doy esto, pero si tú haces tal cosa en mi corazón, o en mi vida está desordenada, ordena a mi familia. No, ríndete. Es a lo que nos llama el Señor. Y por esa razón ya no persuadimos con palabras, Pablo no lo hacía con palabras de humana sabiduría, sino que ahora proclamaba solamente a Jesucristo y con demostración del Espíritu y de poder. Demostración del Espíritu y del poder ¿de quién? De Dios, no de los hombres. No es la demostración de cuán capaces somos en nuestra exposición teológica o qué buena es la interpretación o las aplicaciones que hace. ¡Wow! Sorprendente. No se trata de eso. Miren, insisto, nuestra predicación sería inútil si el Santo Espíritu de Dios no llega a sus corazones tocándolos, transformándolos, haciéndolos nuevas criaturas, hombres y mujeres para su gloria. Sería totalmente inútil. Solo Dios transforma nuestros corazones por la demostración de su poder. Ahora, el último punto que quiero tocar es que la redención con que Dios nos salva, hemos hablado del poder de la sabiduría, la redención con que Dios nos salva se basa en la obra gloriosa e imperceptible del Dios Trino. Mire lo que dice el versículo 5, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Para que vuestra fe, esto es una consecuencia ya de la obra del Espíritu Santo de Dios. Recuerdo algo, la fe fundada en algo diferente del Señor podemos definirla como credulidad, no como fe verdadera. Hans Hanegraaff, en su libro Cristianismo en Crisis, nos presenta el contraste. Es lo que la mayoría de las personas tienen hoy en día en este tipo de iglesias, pues son crédulos, porque le creen todo lo que dice, creen absolutamente todo lo que dice que Dios no ha mandado hacer. No, es que si tú, recuerdo un caso, si tú a tu esposo de noche le echas aceite en la cabeza y oras por él, tu esposo va a ser transformado. ¿Dónde está eso en la palabra de Dios? ¿Dónde está eso? Eso es basura.
Eso no sirve, no tiene ninguna aplicación verdadera. No, el aceite no era usado con ese propósito no era usado con ese propósito en la antigüedad, que era para la unción de reyes, profetas, sacerdotes, y era un aceite especial según el orden del perfumador, que si lo sacabas fuera del tabernáculo debías morir porque sacaste el aceite fuera del tabernáculo. No, pero en Santiago dice, sí, pero ese era un aceite medicinal que se usaba en otra ocasión. Sí, cosas como esa ocurren. La falsa fe, la credulidad que está basada en las emociones, en la sabiduría humana, en las manifestaciones, en la solución de problemas, eso no es fe. Incluso se llega a motivar las ambiciones para que las personas siempre estén expectantes acerca de que algo puede pasar en aquel lugar. Esa es la manera como los tienen. Y casi siempre se imposta la voz en esa dirección. Sí, algo bueno va a ocurrir hoy. Y suena la cortina musical y no falta por allá el que sale llorando. ¡Ay, Señor! Todo esto son técnicas de manipulación terrenales que estimulan la credulidad, la falsa fe, y Dios no hace así en las Escrituras. Es lo que Pablo está diciendo, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, porque la sabiduría de los hombres es terriblemente limitada y es perversa. Entonces, ¿qué es la verdadera fe? Teológicamente, la verdadera fe es la creencia objetiva en la persona de Jesucristo. Eso es lo que es la verdadera fe. La creencia objetiva en la persona de Cristo, en su obra, en lo que Cristo ya hizo. Creer en Cristo como suficiente para nuestra redención. Solo aquí podemos descansar para que vuestra fe no esté fundada, descanse en Dios, no en los hombres. John Frame, en su libro El conocimiento de Dios, denomina cuando uno puede descansar en Dios, le llama el descanso cognitivo. Y podríamos agregar que ese descanso cognitivo es saber que estamos con la persona correcta, con Cristo. Eso es. Soy salvo porque estoy con la persona correcta. Cristo me alcanzó y me hizo descansar. O en las doctrinas de la gracia podríamos remitirnos a la última de las doctrinas de la gracia, la perseverancia de los santos. Es decir, creemos que podemos perseverar hasta el final porque Dios ha decidido desde la eternidad perseverar por su Espíritu Santo en nosotros y por lo tanto nuestra salvación es segura. Y podemos descansar en eso, en la obra de Cristo. ¿Cuántas veces el enemigo de nuestras almas trata de poner dudas en nuestro corazón sobre nuestra seguridad de salvación? Para que no descansemos, para que estemos tristes, para que estemos preocupados. ¿Y qué hacemos? Nos ponemos a pelear de tú a tú, de yo sí soy salvo, no eres salvo, yo sí, no hacemos eso. ¿Qué hacemos? Miramos la cruz. Y creemos que la obra en la cruz es suficiente. Y creemos que el Cristo que fue crucificado hoy en día reina en el trono celestial y que es el Cordero Santo que se levantó sobre todos y que está siendo hoy en día alabados por millares de ángeles que dicen: Santo, 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 y digno de recibir toda gloria y honra es el Cordero que está sentado en el trono. Y ese Cordero que está sentado en el trono tiene suficiente cuidado de cada una de nuestras humildes almas para decir: no lo pierdo porque yo derramé mi sangre por él. Es nuestro Dios, es nuestro bendito Dios el que lo hace. Nuestra fe no está fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y esto necesitamos entenderlo cada día, cada momento de nuestras vidas. En nuestro sermón dominical de hoy vimos 3 aspectos relacionados con la cruz de Cristo: poder, sabiduría y redención, parte 3. En primer lugar,
Vimos que la sabiduría del Señor nos enseña a confiar en Él, aún en medio de aparentes derrotas. En segundo lugar, veíamos que el poder de Dios opera por su Espíritu en nuestras almas de forma invisible, acercándonos definitivamente a Cristo y manteniéndonos en Él. Y en tercer lugar, vimos que la redención con que Dios nos salva se basa en la obra gloriosa de Cristo y en ocasiones imperceptible del Dios Trino. Nuestra fe descansa en Jesús. Amén.